Bueno, adenomegalias y esplenomegalia son dos patologías que podemos encontrar en el sistema inmune. Entonces, para poderlas entender, hay que revisar primero algunos conceptos sobre el sistema inmune. Entonces, primero, ¿qué es el sistema inmune? Es un conjunto de moléculas, células, tejidos y órganos que se unen para defender nuestro cuerpo ante un agente nocivo. Esto lo hace a través de dos respuestas. Entonces tenemos la respuesta innata, que es una respuesta que no es especializada, siempre está en nuestro cuerpo aunque no haya un agente nocivo, y está compuesta por mucosa, que está hecha de tejido conectivo y tejido epitelial, y adicional a esto tiene también células, de las que algunas de ellas ya hemos aprendido, pero además tiene natural killers y células dendríticas, que son las que le dan paso a la respuesta adaptativa, que es una respuesta muchísimo más especializada y está compuesta por dos tipos de linfocitos, que son los linfocitos T y los linfocitos B, y órganos del sistema inmune. Entonces, primero, el folículo linfoide. Es muy importante tener este concepto claro porque se encuentra en todos los órganos del sistema inmune. Y lo que hace es que permite que los linfocitos entren en mitosis para convertirse ya sea en linfocitos B memoria o en plasmocitos. Entonces, ¿cómo es esta mitosis? Ocurre a nivel folicular, como ya dije. Y entonces tenemos un linfocito B, que es el de acá, liberando citoquinas para unirse con un linfocito T helper y así formar un centroblasto. Luego esto formará un centrocito y ya luego un inmunoblasto, y aquí hay una división. Entonces, si queremos que se vuelva un plasmocito, se volverá primero un plasmoblasto y ya luego como resultado tendremos el plasmocito. Pero si se quiere volver un linfocito de memoria, simplemente coge el camino del linfocito B y tenemos un linfocito B memoria. Entonces, para poder entender bien cómo el folículo linfoide logra que los linfocitos entren en mitosis, hay que entender bien primero la estructura del folículo linfoide. Entonces, como muchas otras estructuras que ya hemos visto, el folículo linfoide tiene células dendríticas, células reticulares que dan prolongaciones, fibras reticulares, y adicional a esto tenemos macrófagos. El parénquima, como ya dije anteriormente, es básicamente permitir que los linfocitos se especialicen o hagan mitosis para especializarse, ya sea volviéndose linfocitos de memoria o plasmocitos. ¿Dónde podemos encontrar estos folículos linfoides? Entonces, básicamente los encontramos por todo el organismo, pero en tejidos asociados a las mucosas, o también les podemos llamar a estos MALT. Específicamente se encuentran en el tracto respiratorio, que es este que tenemos acá, y a este le llamamos BALT, y lo podemos encontrar también en el tracto digestivo, y a este se le llama GALT. Entonces, ahora para podernos meter como en esas patologías, vamos a revisar los órganos. Entonces, los ganglios linfáticos es un órgano secundario del sistema inmune, y lo que principalmente hace es filtrar la linfa que viene de los vasos linfáticos, y adicional a esto crear linfocitos desde los nativos hasta los efectores o de memoria. Entonces, nuevamente, para entender cómo puede lograr un ganglio linfático su función, hay que entender su estructura. Entonces, lo más importante de la estructura del ganglio linfático es su irrigación. ¿Por qué es tan importante? El ganglio tiene una vena, que es esta que vemos por acá, que se llama vena postcapilar. Esta vena tiene una característica, y es que es de tipo sinusoidal. ¿Qué quiere decir sinusoidal? Que entre una célula endotelial y otra célula hay un espacio, y por ese espacio es por donde se va a filtrar la linfa. Adicional a esto, tenemos cápsula, trabécula, nuevamente células reticulares, fibras reticulares, células dendríticas y macrófagos. Bueno, el parénquima de los ganglios linfáticos, entonces, además de hacer lo que ya dije antes, es sostener, por así decirlo, algunos linfocitos. Entonces sostiene tres diferentes. Primero, los linfocitos B2 foliculares se van a poner en la corteza. Los linfocitos T se hacen en la paracorteza, y los plasmocitos se van a hacer en la zona medular del ganglio. Entonces, ahora sí, la adenomegalia, o también se le puede llamar adenopatía. Entonces, ¿qué es una adenomegalia? Una adenomegalia es cualquier crecimiento anormal o cambio en la consistencia de algún ganglio de cualquier lugar del cuerpo.
y las causas son tres principales. Entonces la primera es toxoplasmosis, segunda tuberculosis y la tercera es VIH. Entonces ya vamos a profundizar más en cada una de estas causas. Primero, toxoplasmosis. ¿Qué es eso? La toxoplasmosis es un parásito que obtenemos los humanos por medio de las heces de cualquier animal, puede ser pájaro, gato, perro. Entonces lo que este parásito intenta hacer es meterse en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, pero específicamente busca las células de los ganglios linfáticos en la cabeza y en el cuello. Entonces, como respuesta, lo que el cuerpo intenta hacer es liberar linfocitos T citotóxicos para evitar que este parásito logre hacer necrosis en nuestros tejidos. Entonces, por eso es que muchas veces el ganglio puede inflamarse o hasta necrosarse. Segundo es tuberculosis. Entonces, ¿por qué la tuberculosis es como otra causa? Primero, porque cuando tenemos un ganglio inflamado por causa de tuberculosis, también le podemos llamar tuberculosis ganglionar, y es muy importante porque esa es la primera causa de la inflamación del ganglio supraclavicular, que es este que se inflama por aquí, por encima de la clavícula. Y el tercero es VIH. Nosotros sabemos que las personas que sufren de VIH normalmente tienen las defensas muy bajitas o tienen un sistema inmune demasiado débil. Entonces, algunos de sus pacientes pueden llegar a desencadenar hiperplasia folicular, que es un procesamiento de glóbulos blancos exagerados para poder intentar como balancear ese sistema inmune tan bajito. Entonces, como hay tanta producción de glóbulos blancos, el ganglio puede inflamarse específicamente a nivel axilar y a nivel de la ingle, que es el que está ahí en la foto. Bueno, el vaso. Entonces el vaso es el segundo órgano secundario del sistema inmune, y también es muy importante porque él es el que se encarga de degradar los eritrocitos que ya están muy viejitos en el cuerpo, y adicional a esto también se encarga de eliminar células que están infectadas con bacterias o algún otro agente nocivo. Entonces, nuevamente, el estroma del vaso, porque es tan importante como su estructura para poder funcionar. Entonces también es muy bien irrigado, también tiene venas de tipo sinusoides, pero además de eso también tiene trabécula, también tiene cápsula, también tiene células dendríticas, macrófagos, fibras reticulares y células reticulares para poder funcionar. Bueno, y el parénquima del vaso. El parénquima del vaso es la pulpa blanca. En el estroma teníamos la pulpa roja y aquí tenemos la pulpa blanca. Entonces la pulpa blanca lo que hace también es posar linfocitos. Entonces aquí posa dos tipos de linfocitos diferentes. El primero son los linfocitos B2 foliculares, que se van a posar en el folículo linfoide del vaso. Y el segundo son los linfocitos T, que ellos se posan entre las arterias del vaso, creando como una serie de cadena, algo así parecido a una cadena. Entonces la esplenomegalia también es cualquier crecimiento anormal del vaso por tres razones diferentes. Una de ellas es hipertensión portal, la segunda es células malignas y la tercera es hipertrofia debido a la alta demanda del órgano. Entonces la primera es aumento de función del vaso. Entonces nosotros conocemos una anemia que es causada por esferocitosis. Entonces la esferocitosis es cuando el eritrocito no es bicóncavo, sino que es una bola y el cuerpo lo reconoce como anormal. Entonces lo que hace es que lo elimina así súper rápido porque no lo reconoce. Entonces ahí el vaso tiene que trabajar muchísimo más rápido para poder deshacerse de este eritrocito extraño. También puede aumentarse por alta demanda cuando hay una hiperplasia folicular, que es lo que expliqué ahorita anteriormente con el VIH. La segunda causa es hipertensión portal, que da por dos razones. La primera es por cirrosis y la segunda por un aumento de alguna vena importante. Tercero, células malignas. Entonces, conocemos la leucemia, que es un aumento en los glóbulos blancos, en la producción de glóbulos blancos del cuerpo, pero son unos glóbulos blancos inmaduros. No sirven de mucho, no defienden para nada, sino que hay muchos. Entonces acá tenemos la foto de los normales
y de cuando tenemos leucemia. O tumores metatásticos.